Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a ver hoy la última de charla, no solo de esta parte de la armadura del soldado, sino también de toda esta serie de oración, por lo menos hasta el momento. Shalom, Javier, Gaby, Aníbal, Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. Entonces, en este mensaje llegamos al capítulo 6, a los pasukim del 18 al 20, que abarca específicamente el tema de la oración. Dice, orando en todo tiempo en el Ruach con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los consagrados. Y también oren por mí, para que al abrir la boca se me concedan palabras para dar a conocer con confianza el misterio de la buena noticia, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por eso yo hable con valentía como debo hablar. La oración de Emuná. Shaul quiere hacernos comprender que la oración es más que un arma espiritual esencial. Resulta fundamental para el despliegue de todas las demás armas que forman parte de la armadura. En realidad constituye la clave para resistir los ataques del maligno. ¿Hasta qué punto es fundamental la oración para el despliegue de todas las demás armas? Bueno, veamos, la oración es la clave para la victoria. Cuando salimos al mundo, cada día, lo sepamos o no, entramos de manera activa en la batalla espiritual, ¿no es cierto? Que existe desde el principio, desde el primer día esa batalla ya existe. No hay un segundo del día en el que esta batalla no esté desarrollándose. Lo que para nosotros es cosa común, normal, cotidiana, es parte en realidad de esa lucha que no vemos porque hemos nacido ciegos, pero aunque no la veamos está ahí y nosotros somos parte, y es hora de confrontarla en vez de pensar que son acontecimientos normales. Justamente no tiene nada de normal la forma en la cual vivimos. Cuando nuestros ojos son abiertos a esta realidad, descubrimos que estamos en el territorio de Hasatán. Siempre estuvimos y seguimos estando, pero ahora vemos y Hasatán sabe que vemos. Por lo tanto, intensificará los ataques en nuestra contra con el fin de tentarnos a dormir de nuevo o por lo menos sacarnos del camino. En estas situaciones a veces atravesamos una profunda depresión espiritual que no sabemos cómo interpretar ni comprender. Buscamos las causas por todas partes, en la mala alimentación, los nervios, el estrés, la discusión que tuvimos con fulano, con mengano, los problemas XXX, un montón de cosas, pero la verdad es que debemos tener en cuenta otro tipo de influencias, son los poderes de las tinieblas tratando de abatirnos. Los creyentes todos conocen la armadura y hablan de ella, pero realmente pocos la usan como corresponde y casi ninguno la viste todos los días. Sin embargo, sabemos que la batalla no se detiene, sucede de día y de noche y nos ataca constantemente. El punto central del asunto es que no nos vestimos todos los días con la armadura, por eso los dardos del enemigo nos afectan. Y sabemos que realmente no hemos tomado la armadura precisamente porque nos sentimos afectados de uno o de otro modo. Si estuviéramos usando la armadura, los dardos no nos afectarían. Queremos enfrentar nuestro día y atravesarlo en victoria, entonces tenemos que vestirnos de la armadura al despertar y no quitárnosla en todo el día. La oración es el medio por el cual aplicamos los componentes de esta armadura de Elohim. Ya vimos que esta armadura se compone por 6 piezas, ¿no es cierto? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la besorá de la paz, el escudo de la emuná, el casco de la salvación y la espada del Ruach. Cuando estamos equipados con una armadura tan completa como esta, podemos estar firmes contra los ataques del enemigo e incluso arremeter contra él. Después de describir los componentes de la armadura de Elohim, Shaul se dirige al tema de la oración y dice, ¿no es cierto?, de la frase que leyó, la parte que dice con toda oración y ruego, justamente califica la palabra tomar, tomen toda la armadura. Eso viene en el pasuk anterior que dice tomen también el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra Elohim,
con toda oración y ruego. O sea, nos ha estado diciendo, tomen esto, pónganse lo otro, lo demás aquí, lo demás allá, con toda oración y ruego. Finaliza ahora. Entonces, con toda oración recibimos tanto el casco de la salvación como la palabra Elohim y el resto de las piezas, lo cual indica que debemos recibir la palabra por medio de oración y petición. Debemos orar mientras recibimos la palabra de Elohim. Ya vimos que la armadura completa de Elohim se compone de estas 6 piezas. La oración puede considerarse la séptima, ¿sí? Es el medio en realidad por el cual aplicamos justamente todos los otros componentes y los mantenemos amarrados, por así decir, afirmados. La frase calificativa que dice con toda oración y petición de este paso que está relacionada entonces con las 6 piezas de la armadura que fueron presentadas de los pasukim del 14 al 17. Con toda oración y petición entonces nos ceñimos de la verdad, nos ponemos la coraza de justicia, nos calzamos los pies con el firme cimiento de la besura de la paz. Además, con toda oración tomamos el escudo de la emuná y recibimos el casco de la salvación y la espada del Ruach, la cual es la palabra de Elohim, ¿no es cierto? Cada día entonces cuando nos levantamos debemos vestirnos de toda la armadura y para eso necesitamos orar. Esa es la posición y esa es la postura. No podemos ni debemos intentar usar ninguno de esos componentes sin la oración. La oración es el único medio para aplicar la armadura de Elohim de forma que funcione, ¿no es cierto? De forma que realmente cada una de las piezas cumpla su función. Es la oración la que pone la armadura a nuestra disposición de una manera práctica y real, además. Por ejemplo, si bien tenemos el casco de la salvación, es la oración la que lo hace disponible y prevaleciente, la que lo hace estar realmente en existencia. Vemos así que la oración es crucial y es vital justamente para que podamos sobrevivir nuestro día a día. Sin embargo, este no es cualquier tipo de oración. No vamos a orar pidiendo lo que debemos colocar, ¿no? Porque ya lo hemos recibido. Entonces no tenemos que pedir, ay, dame el casco de la salvación. Ya lo tenemos, es solamente cuestión de colocarlo. Entonces ese tipo de oración que muchos hacen, ¿no es cierto? Pidiendo lo que ya han recibido, no es correcta tampoco. Y si bien podemos pedir protección, sobre todo si vamos a entrar en una batalla espiritual, ¿no es cierto? En ese momento nos entregamos a sus manos para que Él nos guarde y nos cuide. La oración para vestirnos la armadura es otra, ya que se refiere, como acabamos de ver, a tomar la palabra con toda oración. Y además ya vimos todos los pasos, ¿no es cierto?, de las partes. Aquí se habla de orar, leer la palabra, que es una lectura en la que oramos lo que está escrito, no lo leemos únicamente con comprensión mental, no nos vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a ir a leer en oración lo que está escrito. La lectura mental es necesaria, sí, para nuestro estudio de la palabra, pero ahora necesitamos vestirnos con la armadura que está precisamente en esa palabra, y esto es un ejercicio en el Ruach más que en la mente. Shalom Johnny, shalom Katy, bienvenidos. Orar. En el pasuk 18, Shaul no habla de una sola clase de oración, sino de toda oración y petición. La oración es general, mientras que la petición es específica. Debemos orar de una manera ordinaria y también, cuando sea necesario, de una manera extraordinaria, por así decir, si es posible, renunciando al sueño o a la comida para pedirle al Adón con respecto a cierta situación. Estos tipos de oraciones tienen ciertas características que son especificadas aquí, que él las menciona. En primer lugar, dice que debe ser en todo tiempo, ¿no es cierto? Algunos piensan que la frase en todo tiempo se refiere simplemente al momento en que oramos, mientras que para otros significa todo el tiempo, ¿no es cierto? En verdad, orar siempre corresponde a lo que dijo Shaul en Tesalonikim Aleph en el capítulo 5, donde habla de orar sin cesar. Esto se refiere a una conexión constante, a estar en oración el tiempo todo, porque estamos permanentemente en el Ruach, orando y hablando con Elohim. Es un intercambio, una charla que tenemos de manera constante, y eso es una oración que muchos no conocen ni practican. Más que una serie de peticiones, es comunicación y es conexión. En segundo lugar, en el Ruach, ¿sí? Shaul declara específicamente que debemos orar en el Ruach. Las oraciones que se hacen en la carne no se elevan de la tierra, porque no pueden salir de ella. Lamentablemente, la mayor parte de las oraciones son realizadas en la carne, generalmente para satisfacer nuestros deseos y no los del Padre. Este Ruach
es nuestro nuevo Ruach, ¿no es cierto? En el cual habita el Ruach de Elohim. Puede considerarse el Ruach mezclado, como ya hemos estudiado, nuestro Ruach mezclado con el Ruach de Elohim. Siempre que estamos en nuestro Ruach, nosotros estamos también en el Ruach HaKodesh, estamos mezclándonos con él, aprendiendo a vivir, a representarlo, a hacer lo que él es, él está convirtiendo en nuestro interior, en nuestra naturaleza, porque nuestro Ruach es uno con el Adón. Por lo tanto, la exhortación de Shaul en cuanto a orar en el Ruach implica que debemos también orar en el Ruach de Elohim, orar en Mashiach, orar con la mente de Mashiach, porque los dos espíritus están mezclados en nuestro interior. Al orar, la principal facultad que debemos emplear es nuestro Ruach. Si nuestra mente está muy activa, si nuestras emociones no están moderadas, nos va a ser difícil orar. Cuando oramos, nuestra mente debe estar en reposo y nuestras emociones reguladas. Es decir, no deben ser ni muy fervientes ni muy frías, ni para un lado ni para el otro. Conforme a mi experiencia, si mi mente está ocupada con otras cosas, me distraigo fácilmente cuando oro. Por eso, para poder orar en el Ruach, necesitamos una mente recalibrada y una parte emotiva equilibrada. Si es necesario tomarse un tiempo, ¿no es cierto? Si acabamos de pasar por un momento trastornante, por así decir, bueno, tomarse un poco de tiempo antes de orar, porque no vamos a tener la cabeza para dedicársela al Padre. Esto requiere muchísimo ejercicio interior hasta que se nos hace costumbre. Esto no es meditación, no es dejar la mente en blanco, ni ninguna de esas cosas, es salirnos de la carne y sus preocupaciones para posicionarnos en nuestro Ruach y ahí tener comunión con el Ruach HaKodesh. Además, si deseamos orar en el Ruach en todo tiempo, nuestra voluntad debe ser fuerte. Una persona que tiene una voluntad de gelatina no puede orar. Toda la carne lo va a vencer en todo momento y va a escuchar a todas sus excusas. Aparentemente orar es fácil, pero en realidad no lo es. Es muy fácil hablar o leer, pero no es fácil orar. Esto se debe a que la oración requiera justamente el ejercicio de nuestra voluntad. Necesitamos ejercitar nuestra voluntad cada vez que vamos a orar. Un creyente debe ser una persona que ora. Es pecado no orar. Si no oramos por los demás, sean los santos o los miembros de nuestra familia o la gente que conocemos, vamos a estar pecando. Sin embargo, muy pocos creyentes consideran que no orar sea un pecado. Para poder ser personas de oración es necesario que ejercitemos nuestra voluntad. Si deseamos tener una vida de oración, nuestra mente debe ser sobria, nuestras emociones deben ser reguladas y nuestra voluntad debe ser fortalecida. Entonces vamos a poder orar en todo tiempo en el Ruach. Tenemos la otra parte que es velar. En primer lugar, para esta oración misma que está citando en el Pasuk 18, Shaul dice, para esto, o sea, para todo lo que estuvo diciendo, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Esto indica que debemos velar, estar alerta para mantener esta vida de oración. Debemos vigilar para no ser despojados del tiempo que debemos dedicar a la oración. Con el fin de velar de una manera práctica, en las congregaciones muchos santos dedican un tiempo específico, separado específicamente para orar. La expresión velar implica la necesidad de ejercitar nuestra voluntad, sosegar nuestra mente y regular nuestras emociones para poder orar apropiadamente, o sea, colocarnos correctamente, vestirnos correctamente para recibir al Padre. Se requiere bastante ejercicio para lograr que nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad sean sumisas y obedientes. Debido a que muchos creyentes no practican esto, sus mentes son rebeldes, entonces oran cuando tienen ganas y a eso le llaman inspiración del Ruach. Cuando le ordenan a su mente que se calmen, normalmente la mente se vuelve más activa. Otros tienen problemas con sus emociones. Debemos acostumbrarnos a calmar nuestra mente y sentimientos y a ejercitarnos en la oración hasta el punto en que podamos orar aún después de haber sostenido una larga conversación con alguien, sea buena o mala. La necesidad de esta clase de oración está implícita en lo que dice Shaul en lo tocante a velar para la oración. Si no velamos en cuanto a nuestra vida de oración, vamos a perder tiempo. Durante el día lo vamos a desperdiciar un poco aquí, un poco allá, ¿no es cierto? Tal vez perdemos tiempo porque ni hacemos un horario ni lo mantenemos bajo control. Y somos nosotros los que deberíamos ser los dueños de nosotros mismos. Cuando estamos en el trabajo, nuestro tiempo está bastante regulado, pero cuando se trata de orar, muchos no aprovechan
programamos nuestro tiempo y como resultado perdemos ese tiempo que debería ser dedicado a la oración. Si no redimimos el tiempo y aprovechamos cada oportunidad, perderemos tiempo innecesariamente. Aunque estemos muy ocupados, no debemos tomar esto como pretexto para no orar. Si valoramos nuestra vida de comunión con el Padre, velaremos para eso y le dedicaremos el tiempo necesario, porque la oración es comunión con Él, es alimento también y es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Si no, estamos cada vez más flacos, más débiles y más nos vamos a alejar. Por muy ocupados que estemos, debemos hacernos ese tiempo para la oración. Sería como no hacernos tiempo para estar con nuestros esposos o esposas porque estamos muy ocupados. La situación evidentemente puede terminar en un divorcio y con el Padre también. Los ejemplos bíblicos muestran que es mejor separar más de un tiempo al día para la oración. Por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. El salmista hablaba de orar por la mañana, al mediodía y al atardecer. Y según la tradición judía, realmente se debe orar 3 veces al día por lo menos. Era lo que acostumbraban según la tradición los antiguos patriarcas. Si desarrollamos el hábito de orar en tiempos señalados todos los días, vamos a recibir una gran bendición. Podemos comenzar dedicando pocos minutos a cada tiempo de oración, pero mantenerlo firmemente. Lo que interesa, más que tener extensos periodos de oración, sobre todo al comienzo, es ejercitarnos de manera a tener la costumbre, a tener el hábito de estar, de necesitar estar en su presencia por lo menos 3 veces al día. 3 veces al día es lo mínimo que se nos dice que debemos hacer reflexiones para estar correctamente nutridos. Esta bendición no solo afectará nuestra vida personal, sino también a la congregación, a nuestro vecindario e incluso a nuestra nación. En segundo lugar, con toda perseverancia. Shaul nos insta a velar en oración con toda perseverancia. Para mantener una vida de oración necesitamos toda perseverancia, es decir, una dedicación constante y persistente. Una vez que dediquemos cierta hora de la mañana a la oración, necesitamos velar con persistencia con respecto a esa hora. No permitamos que nada nos distraiga y si es posible desconectemos el teléfono durante ese tiempo. Encerrémonos también, hagamos todo lo que sea, lo que facilite ese momento de separación. Si no somos persistentes en velar para estas cosas, el enemigo nos va a enviar ciertamente distracciones y nosotros tropezaremos con ellas. Esta persistencia no quiere decir insistencia, no quiero que se confunda con insistencia de estar repitiendo los mismos pedidos una y otra vez, ¿no es cierto? No se trata de eso, se trata de perseverancia en el sentido de estar siempre realizando la misma actividad. En tercer lugar, con toda petición, y aquí coloca 3 cosas, ¿no es cierto? Por todos los santos, en el pasuk dice petición por todos los santos, ¿no es cierto? Esto indica que debemos orar por los hermanos, los kadoshim, ¿no es cierto? Los que conocemos y los que no. Velar por nuestra vida de oración requiere que oremos de manera específica. Esto quiere decir que tenemos que pedir particularmente que podamos velar en cuanto a la oración, es decir, que debemos orar por esa vida, por nuestro tiempo, el que le dedicamos específicamente, no solo el nuestro, sino también el de los hermanos. Tenemos que hacer esta petición por todos. Pensemos por un momento en todo el tiempo que se necesita para orar por los santos de nuestra localidad y por los santos de otras ciudades y países. Evidentemente no lo hacemos uno por uno específicamente, porque si no sería imposible, demasiado grande para nosotros, pero aún así nosotros debemos estar orando e intercediendo por ellos. También por el apóstol, esto quiere decir por el ministerio. Hoy no vamos a orar por el apóstol Shaul porque ya no es necesario, ¿no es cierto? Pero sí vamos a orar por el ministerio, por los que estén en el ministerio. En primer lugar, para que les sea dada palabra. Y dice, también oren por mí, para que al abrir la boca se me concedan palabras para dar a conocer con confianza el misterio de la buena noticia. El término griego aquí traducido palabra también significa mensaje o expresión. Shaul pedía a los creyentes que ellos hicieran petición a fin de que le fuera dada palabra, ¿sí? Él deseaba abrir su boca con de nuevo para dar a conocer el misterio de la Besorá. El misterio de el misterio de la Besorá es Mashiach y la congregación, los cuales cumplen el propósito eterno de Elohim. Algunos creyentes predican un evangelio en el cual no hay ningún misterio. En cambio, Shaul proclamó
proclamaba el misterio de la Besorá. Este misterio comprende toda la edificación neotestamentaria, ¿sí? Todo lo que se hizo después de la venida de nuestro Adón, ¿no es cierto? Después de que Él llegó y entregó una parte de las promesas, ¿no es cierto? Comenzó de manera realmente efectiva y práctica la edificación. Esa parte corresponde a esta era de Shavuot. Sabemos que no ha sido muy muy exitosa, pero bueno, Mashiach es el misterio de Elohim y la congregación es el misterio de Mashiach. Mashiach y la congregación cumplen la edificación de Elohim, la cual también es un misterio, como está todo escrito. Todos estos misterios están relacionados con la Besorá. Es mi firme creencia que el Adón tiene la intención de que todas las congregaciones locales se desarrolle en todas ellas un ambiente de predicación de la Besorá, un ambiente de llevar a otros, llevar a los demás las buenas nuevas. Esta orden ha sido dada a todos los creyentes, pero no es cierto para todos, no hay ninguna excepción, no ha sido revocada hasta el día de hoy. Debemos orar para que este ambiente llegue a ser prevaleciente, para que todos los santos tengan esa ansiedad, esa carga verdaderamente. En nuestras reuniones de predicación de la Besorá, nosotros debemos cantar, decirle a la gente, ¿no es cierto?, de todas las cosas, hacerlo de la forma en que se estile hacer o no, pero decir a la gente que Mashiach puede satisfacer sus necesidades, ¿sí? Al contrario, debemos dar mensajes completos que revelen las verdades elevadas de la edificación de Elohim. Nosotros no podemos llevarle solamente el plan de vení que te va a hacer todo bien, ¿no es cierto? Ese plan de prosperidad, salvación con prosperidad que venden muchos, ¿no es cierto? Que es un plan muy superficial, no. Nosotros debemos llevar el plan completo, que es el plan de Elohim, el plan de edificación, porque entonces la mayoría de las personas termina diciendo, pero Mashiach ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Y no es así como es la cosa. Mashiach hizo todo para que nosotros recuperáramos la posición que habíamos perdido y retomáramos el camino que dejamos de recorrer. Entonces hablémosles a los incrédulos del deseo eterno de Elohim. Eso es lo que debemos transmitir. No subestimemos la capacidad que ellos tienen de entender, porque al final de cuentas es el Ruach el que da ese entendimiento, ¿no es cierto? Sin duda alguna, esta clase de predicación va a traer a muchos incrédulos al Adón. En nuestras reuniones de Besorá tenemos que predicar y a la vez enseñar. Tenemos que enseñar en un ambiente que sea verdaderamente de buenas nuevas. Ciertamente los santos van a querer traer a sus parientes y amistades a un tipo de reuniones en los cuales haya esta comunión de la congregación. Eso es lo que debemos empezar a desarrollar, ese ambiente de la novia, ese ambiente de comunión verdadera. Nuestra carga es dar a conocer el misterio de la Besorá, pero necesitamos ver cómo lo damos a conocer. No se trata solamente de una cosa de la cual se hable, se trata de un mensaje que contiene vida. Así que oren por esto, oren que el Adón nos conceda la palabra a todos los que están en el ministerio y abra la boca para enseñar y predicar con denuedo el misterio de la Besorá, de la forma en que a cada uno nos toque hacerlo como Él lo determina. Todos necesitamos proclamar la Besorá de una manera elevada. También pidió que se orara para que hablara con denuedo, o sea, para que hablara con valentía. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía, como debo hablar. Entonces, él era embajador por causa de la Besorá. Un embajador es una persona enviada por una autoridad específica para comunicarse con cierto pueblo, con cierto grupo de personas. Shaul se consideraba un embajador enviado por Elohim. Él era enviado por la autoridad más alta del universo. Este es el ministerio y esa es la obra. Sin embargo, él era un embajador en cadenas. La palabra griega aquí traducida a cadena se refiere a la cadena que une a un prisionero a su guardia. Shaul deseaba que en esas cadenas él pudiera hablar con valor. Aunque Shaul estaba encadenado a su guardia, su deseo era poder hablar con denuedo como debía hablar. Hoy la congregación aún continúa encadenada a este mundo, ¿sí? Pero tenemos un secreto que es el que nos da la victoria total sobre la situación y que vamos a ver a continuación. Ellos lo han vencido. La revelación que debemos recibir todo, que nos viene a través de las escrituras, es que Hasatán es verdaderamente un enemigo vencido.
Muchos conocen esta realidad meramente como un asunto de doctrina, sin embargo debemos apropiarnos cabalmente de esa verdad. Ya hemos vencido al maligno, pero no lo tomamos muy en serio, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte, dice Gigalut en el capítulo 12. La liberación del poder del maligno viene por la oración de Muná basada en la victoria de Yeshua HaMashiach en el madero. En eso nos apoyamos para poder levantar cualquier oración. Aquel que es verdaderamente fuerte en Mashiach es un vencedor. Y un aspecto importante de la vida de un vencedor es el de vencer al enemigo y a los poderes de las tinieblas. Justamente un vencedor debe vencer las batallas, debe ser superior, debe superar al enemigo. Esa es la cuestión. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Elohim permanece en ustedes y han vencido al maligno. Dice Yahanan Aleph en el capítulo 2. La frase son fuertes está estrechamente relacionada con la última parte que dice y han vencido al enemigo. También se relaciona con y la palabra de Elohim permanece en ustedes. Está todo relacionado, ¿no es cierto? Cuando conocemos la verdad y vivimos de acuerdo con las instrucciones y revelaciones de Elohim y no conforme a nuestras propias opiniones y deseos, somos verdaderamente fuertes y podemos vencer al enemigo. Este proceso de vencer al maligno culminará en la batalla decisiva que se describe en Gigalut en el capítulo 12, ¿no es cierto?, en la cual los vencedores, aquellos que son fuertes, tendrán una parte crucial como ya vimos. Los vencedores derrotan al maligno sobre la base de la victoria del madero, por el poder de la sangre del cordero, sobre la base de la calidad de sus vidas también, o sea, el mensaje de su testimonio, porque no solamente la sangre, como dicen muchos, Yahshua ya hizo todo, ¿no es cierto?, y yo ya no tengo que hacer nada, no señor, también es por el testimonio, y el testimonio no es solamente hablar, es una cuestión de vida, verdaderamente, y también sobre la base de su profundo compromiso, porque ellos no escatiman sus vidas ni cuando se ven enfrentándose a la muerte. Y ahí quiero ver a unos cuantos cómo pueden llegar a reaccionar. Están comprometidos con el Adón y con la verdad y están preparados para dar sus vidas por esta causa. Ellos no vacilan, no se retractan. Ellos se mantienen firmes en el poder del Adón y así vencen al maligno. De manera que mediante la armadura de Elohim en la oración, Yahweh nos da la victoria. Todas estas partes de la armadura resultarían ineficaces para resistir al enemigo de las almas si no fuese por la ayuda decisiva que nos presta la oración, por lo cual el apóstol, después de presentar todas esas piezas, ¿no es cierto?, que ya estuvimos estudiando, justamente describe el papel de la oración en esta lucha, por medio de toda la oración, como ya vimos. Aunque la oración no es un arma más, aparece en séptimo lugar, justamente como el tronco del candelabro de la menorá de oro, ¿no es cierto?, que con los otros 6 brazos forman las 7 de las lámparas que iluminaban delante del Adón, ¿no es cierto? El tronco es el que unifica y mantiene unidos a todos los brazos de la menorá. Y así la oración mantiene en su lugar las piezas de la armadura. No alcanza con vestirnos, que es lo que la mayoría a veces alcanza a hacer. Es necesario mantener las piezas en su lugar, firmes y unidas. Si nos vestimos, si nos quedamos adentro del campamento, mientras la batalla está allá afuera, no va a servir de nada esa armadura. Para entender el papel de la oración en esta lucha no hace falta, echar mano de ninguna ilustración humana, nos basta irnos a Shemot, que estamos estudiando también, donde vemos que la gran batalla contra Amalek no se ganó con el número ni por la fuerza de los ejércitos de Israel, sino por la intercesión de Moshe en la cumbre del collado de Refidín, ¿no es cierto?, mientras sus manos eran sostenidas por Aarón y Ur, que representan al reino y al sacerdocio. Por eso, al final de todo, debemos comprender que aunque vestirnos para la batalla y colocarnos nuestra armadura es un asunto personal e individual de cada soldado, cada uno tiene que ocuparse de sus piezas, de sus armas y de todas las cosas, la lucha que se entabla es cuestión del ejército, es un asunto corporativo. Los soldados no salen a luchar solos, no luchamos batallas solitarias, luchamos dentro de un ejército que debe estar bien coordinado y ajustado, porque nuestro Adón no merece menos. No podemos entregarle un comportamiento de guerrilla ni de mercenarios, un ejército desajustado, con pensamientos individualistas, con divisiones y con parcialidades de un día sí, 3 no.
¿sí? En el que no se sabe si se puede contar con la cobertura de los hermanos. Eso no es un ejército. ¿No es cierto? Cuando se sale a la batalla, se sale en escuadrones, no individualmente. Entonces podemos comprender que de nada sirve estar vestido e inclusive haber orado correctamente si no nos colocamos en nuestra posición en el ejército de Yahweh. Son muchas las cosas que debemos tener en cuenta para estar correctamente vestidos y ahora podemos entender aproximadamente por qué ha fallado tanto en este ámbito el cuerpo a lo largo de la historia. Nuestro desarrollo y preparación individual para ese día, así como la victoria constante sobre las obras del maligno en nuestras propias vidas y en las de las otras personas, son parte del plan general de Elohim. Nosotros deberíamos tener un fuerte sentido de urgencia y un profundo sentido de la importancia de crecer en fortaleza. Para ganar batallas de forma eficaz en el campo espiritual debemos estar listos. Mientras más fuertes y maduros seamos, más eficaces seremos en la batalla espiritual y en la derrota de las obras del maligno. Además de aprender a derrotar las obras del maligno en nuestras vidas y las de otros, también deberíamos aprender a hacerlo en cuestiones más abarcadoras, como la vida de la congregación. No solo aprender a ser soldados, sino soldados de un ejército, partes de algo, no solo soldados sueltos, no solo piedras sueltas. Existen muchos problemas en el pueblo de Elohim y en el funcionamiento de la vida de la congregación. Diversas tendencias en la vida de la congregación entristecen el corazón de Elohim, obstaculizan la obra del Ruach de Yahweh y dan pie a los poderes de las tinieblas, les dan permiso legal para que actúen. En muchas congregaciones encontramos doctrinas cerradas, actitudes negativas, valores y métodos mundanos, todo mezclado. Detrás de la fachada están en acción las obras de las tinieblas, multiplicando y magnificando los problemas, como vemos que hace tranquilamente hoy por hoy, ¿no es cierto? Lo estamos viendo en vivo y masivamente. Sin embargo, lo que ocurre en las congregaciones y la forma en que opera el maligno son procesos dinámicos y la situación puede cambiar para mejor o para peor en dependencia de la respuesta de los creyentes. Somos los únicos que tenemos la llave para modificar esas cosas. Evidentemente, los no creyentes no pueden modificar absolutamente nada, pero si los creyentes estamos todos dormidos o importándonos más con nuestras vidas pequeñas, ¿no es cierto? No vamos a poder salvar ni nuestras vidas, no vamos a resolver ninguno de nuestros problemas, perderemos todo y además perderemos el galardón. Los que son verdaderamente fuertes pueden desempeñar un papel importante en la batalla contra las fuerzas de las tinieblas y vencer sus ataques e influencias negativas en la vida de la congregación, así como contribuir a la salud de la congregación universal, porque eso es la salud del cuerpo todo. La manera en que el pueblo de Elohim ore y cuán eficaces sean esas oraciones tendrá un peso determinante en los asuntos y tendencias fundamentales de la sociedad. Muchas personas están sumidas en las tinieblas espirituales y atrapadas por creencias supersticiosas, idolatría, filosofías mundanas, materialismo, los placeres del mundo. Ellos están en cautiverio bajo un engaño profundo, están cegados por el poder de las tinieblas. Si el pueblo de Elohim es fuerte, su testimonio y oración pueden tener un peso importante sobre las realidades del ámbito espiritual y el estado espiritual de las personas. Y si no creemos en esto, vámonos a casa ahora mismo. El pueblo de Elohim puede eliminar los obstáculos y barreras porque Él nos ha dado la autoridad, Él le ha dado esa autoridad a sus hijos, a sus discípulos. Y de esta manera podemos facilitar la penetración de la Besorá en sus corazones. Peleando la buena batalla de la fe. Un aspecto importante de ser verdaderamente fuerte es estar apto en la guerra espiritual, ser capaz de pelear la buena batalla de la fe. En primer lugar, como ya hemos dicho varias veces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de las tinieblas. ¿No es cierto? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no significa que no enfrentemos conflictos con las personas, ¿sí? No tiene nada que ver que no vaya a haber conflictos. Generalmente Hasatán nos trae todos esos conflictos con
a través de personas, de carne y sangre, ¿no es cierto? Pero no es con ellas nuestras luchas, ¿sí? Esto tampoco significa que las tentaciones del mundo y el estrés de la vida no sean relevantes o reales. Sí lo son. Por lo que Shaul está aquí tratando de decirnos es que necesitamos ver más allá del mundo visible y reconocer los poderes de las tinieblas en acción detrás de la escena. Que la batalla real está en el campo espiritual. Por lo tanto, si esa batalla real está en el campo espiritual, nuestra respuesta en el campo material no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por lo tanto, es preciso que seamos fuertes en el Adón para que podamos vencer los poderes de las tinieblas. Si nosotros vemos que un títere nos está golpeando, ¿no es cierto? O está golpeando a alguien, a otra persona, y vemos al titiritero que lo está manejando, ¿atacaremos al títere o al titiritero? Generalmente, y a pesar de que sabemos que está el titiritero, atacamos al títere. En segundo lugar, la extensión del reino de Elohim tiene una relación directa con la derrota de los poderes de las tinieblas. Cada progreso, cada avance del reino de Elohim está siempre a expensas del reino de las tinieblas. Para que uno crezca, el otro debe disminuir y viceversa. De manera tal que cada vez que hacemos disminuir el reino de las tinieblas, el reino de Elohim crece un poco, ¿sí? De manera que podemos esperar que haya oposición espiritual, evidentemente. Las fuerzas de las tinieblas no van a estar felices cuando estemos avanzando en su contra, ¿sí? Los poderes de las tinieblas son seres inteligentes, mucho más que la mayoría de los hombres, y ellos saben cuando están siendo amenazados. El maligno está actuando en las vidas tanto de los creyentes como de los no creyentes, ¿sí? Y muchos tienen diferentes grados de atadura. Para alinear nuestros corazones con Elohim y sus propósitos, tenemos que resistir los ataques del maligno y vencer sus influencias primero en nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Y también en las de los demás, o sea, no tener esa respuesta justamente contra los títeres. A medida que los corazones de los hombres son liberados y se someten a Elohim, el reino de las tinieblas retrocede y el de Elohim avanza. Esta es la forma en la cual nosotros rasgamos la cubierta de tinieblas. Esas son las oraciones que las rasgan y permiten que su luz atraviese las tinieblas. Esto es lo que la don Yahshua dijo al apóstol Shaul cuando lo envió a ministrar a los judíos y a los gentiles, que abriera sus ojos espirituales para que se volvieran de las tinieblas a la luz y del dominio de Hasatán a Elohim, para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder del Satán a Yahweh, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Hasatán tiene dominio sobre las personas del mundo. Ellos viven en tinieblas y en pecados, como nosotros hasta no hace tanto tiempo. Tiene que haber una conversión de las tinieblas a la luz, una liberación de los cautivos para que pasen del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Elohim, ¿no es cierto? Esto implica una lucha en el campo espiritual, es guerra espiritual. Esa es la razón por la cual la fortaleza y la energía de la carne jamás pueden capacitarnos para ser verdaderamente fuertes, porque nuestra carne queda indefensa en el reino espiritual y solamente tiene un Adón, solamente tiene una cabeza, que es Hasatán. Entonces nuestra carne siempre caerá y será traidora al ejército. No podemos hacer nada en nuestra carne, porque en nuestra carne opera el cuerpo de muerte. Para extender y desarrollar realmente el reino de Elohim necesitamos ser fuertes desde el punto de vista espiritual, es decir, en nuestro Ruach. Un ejército eficaz para Elohim, ¿sí? Eso es lo que necesitamos ser. La voluntad de Elohim no es solo tener creyentes que sean fuertes en el Adón a un nivel personal, sino creyentes que también puedan funcionar bien en la expresión de la vida del cuerpo. Esa fue su deseo, su voluntad desde el primer día, y él no cambia. De manera que decir que ahora cambió y dijo, bueno, no, ahora se van todos de vacaciones, es un poco fuera de sentido, además por todas las escrituras que demuestran lo contrario. Cuando los creyentes funcionan bien juntos, se convierten en un ejército eficaz para Elohim. Nosotros somos el ejército Elohim inmerso en una guerra espiritual. Los soldados de un ejército no combaten solos. Es imposible pelear de forma eficaz y ganar una guerra solo. Reflexionemos entonces sobre esta imagen que hemos estado estudiando de Efesios en el capítulo 6. Es la de todo un ejército de creyentes, donde cada uno es fuerte en el Adón. Porque este mensaje no es específico para mí, no es específico para cada uno individualmente de los que están escucharán o leerán este texto. Este mensaje es para el cuerpo,
para todos, para que nos integremos como cuerpo. Es para muchos, por lo tanto, no es para gente suelta, ¿sí? Cada uno se pone la armadura completa, aprendiendo juntos como un ejército a pelear la buena batalla de la fe. Todos los creyentes deben aprender a pelear bien, no solo como individuos, sino también como con otros creyentes, como un ejército, donde cada uno cumpla bien su parte. Este concepto es tan crucial para el ejército de Elohim como lo es para un ejército físico cualquiera real. El funcionamiento adecuado de todas las partes. En un ejército hay muchos roles. Algunos están en la primera línea, como la avanzada, ¿no es cierto? Los comandos, los soldados de infantería. Otros están en la retaguardia, como los ingenieros, los cocineros, otros miembros del colectivo de apoyo de un ejército. En una fuerza de combate eficaz, todos ellos, ya estén o no en la primera línea, sin embargo, desempeñan funciones vitales. Sin unos, el resto no puede funcionar correctamente. Si el soldado que estuvo peleando en la guerra después tiene que ir allá a pelar las papas para hacerse la comida, hay algo que no va a funcionar correctamente. Si los que no están en primera línea no contribuyen con su parte, por otro lado, el ejército va a perder su eficacia. Si los ingenieros no construyen un puente apropiado, por ejemplo, en el momento que debe hacer, no lo hacen a tiempo, o los cocineros no son higiénicos, no preparan la comida a tiempo y se van a pasear, va a haber consecuencias graves para todos los demás soldados. De modo que para lograr un ejército fuerte, eficaz, cada persona en el ejército debe desempeñar bien su rol, el que Yahweh le entrega, y que no es siempre el mismo a lo largo de la vida de cada uno. Esos roles varían muchas veces. De nada sirve tener un buen general cuando el resto del ejército no está bien entrenado. Para ganar la batalla, un buen general necesita soldados buenos, bien entrenados, así como un buen grupo de apoyo. Necesita de todas las partes, no solamente los que empuñan las armas y van al frente son los más importantes, no son los únicos en ese ejército. Sin los otros, probablemente esos tampoco llegarían a nada. También podemos considerar la analogía del cuerpo humano, ¿no es cierto? En Corintios Aleph 2, el apóstol Shaul asemeja al cuerpo de Mashiach con el cuerpo humano, como vimos. En este, todos los miembros son importantes, dice. Por ejemplo, el ojo y la nariz, los dos pueden tener roles diferentes, pero cada uno debe desempeñar bien su rol para que el cuerpo funcione como es debido. Porque si los ojos dejan de funcionar porque dicen, no, bueno, la boca es más importante que yo, en 5 minutos nos hemos golpeado con todas las cosas y hemos lastimado un montón de partes del cuerpo. Eso no es de sabios, evidentemente eso es cuestión de necios. Asimismo, cada miembro del cuerpo de Mashiach es importante, entonces. Cada miembro tiene un rol y una función diferente, y Elohim nos ha dado diferentes dones a cada uno. Y para que todo el cuerpo de Mashiach funcione bien, todos los creyentes deben hacer su parte a cabalidad. No mirar lo que hace el vecino, no mirar los dones que Yahweh le dio al vecino, que probablemente el vecino también está mirando los dones de otros. Así que nadie normalmente, en nuestra carne, nunca estamos conformes con lo que hemos recibido. Siempre queremos lo del vecino, de manera tal que no tenemos que estar mirando las otras cosas, sino cumplir a cabalidad la simple orden que se nos haya dado. Si solamente se nos dijo clavar un clavo, clavemos ese clavo con la mejor calidad posible. Cada uno de nosotros puede, entonces, contribuir al funcionamiento eficaz de la vida de la congregación. Cualesquiera que sean nuestras responsabilidades, aun si parecen insignificantes, todos nosotros podemos y debemos contribuir al avance del reino de Elohim. Si Él ha determinado que debemos cumplir una determinada orden, que debemos obedecerla, eso es lo que debemos hacer y no ninguna otra cosa. Esta es la imagen que tenemos en Efesios en el capítulo 4. Este pasaje viene antes, se relaciona con el de la batalla espiritual en Efesios. Aquí Shaul no está hablando de creyentes aislados que crecen bien por su cuenta, sino de una vida de congregación saludable, ¿sí? Elohim provee apóstoles, provee profetas, evangelistas, pastores y maestros para que ayuden a los santos a estar preparados y crezcan en madurez juntos. Él es el que da esas funciones. Todos los creyentes tienen que trabajar juntos en una unidad orgánica para combatir bien como en un ejército. Cuando las partes individuales funcionan de manera adecuada, se produce el crecimiento para ir edificándose en amor, que nos menciona justamente Fesín en ese capítulo. Una imagen de vencedores, el paralelo de un ejército de Elohim
de Elohim, perdón. En Divrei Yamin Aleph 12 leemos un retrato de David y sus valientes, con varias descripciones de las cualidades de estos hombres. Al leer esta historia podemos ver paralelos impresionantes entre los valientes de David como una fuerza poderosa en la guerra y una congregación sana como un ejército poderoso para Elohim en la guerra espiritual. Dice en el capítulo 12, los siguientes se unieron a David en Ziklag cuando estaba aún escondido de Shaul, hijo de Kish. Y estos fueron los guerreros, dice la palabra es Giborim, que lo apoyaron en batalla. Para este tiempo, Elohim había escogido a David y lo había ungido como rey en lugar de Saúl, ¿no es cierto? Quien había demostrado ser un rey indigno. Pero el Pasuk 1 nos dice que para ese tiempo David todavía estaba encerrado por causa de Saúl. O sea que Saúl no había dejado el poder, ¿sí? Saúl todavía estaba aferrado al reinado contra la voluntad de Elohim. Él estaba persiguiendo a David incesantemente para matarlo. Y David ya había sido ungido. Estaba ejerciendo su poder y autoridad en contra de la voluntad de Yahweh. De la misma manera, el maligno se aferra al poder y lo ejerce de una forma contraria a la voluntad de Elohim. El maligno y los poderes de las tinieblas se oponen y obstaculizan la voluntad de Elohim para que no se haga su voluntad en la tierra. Pero el Pasuk 1 dice también que los hombres, los Giborim que vinieron a David, ¿no? Eran los valientes que lo ayudaron en la guerra. Esto encuentra un paralelo en los que son verdaderamente fuertes en la congregación, que permanecen con el Adón Yahshua en la batalla espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. David, sabemos, es un tipo de Yahshua. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras con la honda y flechas con el arco. Eran parientes de Shaul de Benjamín, de los gaditas. Se pasaron a David en la fortaleza en el desierto algunos guerreros valientes, combatientes entrenados para la batalla, armados con escudo y lanza, tenían la apariencia de leones y eran tan veloces como gacelas sobre las montañas. Los hombres de David estaban bien preparados y entrenados. Eran hombres que podían manejar sus armas muy efectivamente. Podían manejar el escudo y la lanza y podían usar tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras y disparar flechas, algo que no es fácil de hacer. Eran hombres poderosos, con valor, bien preparados para la guerra. No le temían a nada y eran capaces y rápidos. De igual manera, para ser soldados eficaces en el reino de Elohim, los creyentes deben ser hombres de valor. ¿Sí? Deben estar aptos, bien entrenados espiritualmente y ser capaces de manejar con eficacia las armas de la guerra espiritual con las dos manos. Estos fueron los gaditas, jefes del ejército. El menor era igual a 100 hombres y el mayor a 1000. Dice también un poco más adelante. Observemos cuán poderosos y eficaces eran estos hombres de David, ¿no es cierto? Uno valía por 100 el menor y el mayor por 1000. Esto es en verdad un buen cuadro de los vencedores. Día tras día llegaba gente donde David para darle su apoyo, hasta que se hizo un ejército tan enorme como un ejército extraordinario. Este es un pasuk interesante porque hace una referencia directa y una comparación con el ejército de Elohim. La intención de Yahweh es levantar un ejército, un gran ejército. Como los hombres que vinieron a ayudar a David, nosotros debemos venir al Adón Yahshua y someternos a él como nuestro rey para pelear sus batallas. Estos son los totales de los hombres de las bandas armadas que se unieron a David en Hebrón para transferirle el reino de Shaul, conforme a la palabra de Yahweh, dice más adelante. El ejército de David estaba bien organizado, tenía estructura, divisiones y sus hombres estaban equipados para la guerra. Ellos vinieron a David para pasar el reinado de Saúl a David. Ellos no querían el reinado más de Saúl, que seguía aferrándose. Y esto era de acuerdo con la voluntad y la palabra de Elohim. Como creyentes, nosotros debemos funcionar bien en la vida de la congregación para que seamos un ejército bien equipado, presto para rescatar a los cautivos, de modo que estos sean liberados del dominio de Hasatán y transferidos del dominio de las tinieblas al reino del amado Hijo de Elohim, de acuerdo con la voluntad y la palabra de Yahweh.
De los Yisacaritas, 200 peritos para interpretar las señales de los tiempos, para determinar cómo debía actuar Israel y cuyas órdenes seguían todos sus parientes. De Zebulún, 50.000 hombres aptos para la guerra, listos para la batalla, con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a apoyar a David de todo corazón. Los hombres de David reconocían los tiempos en los que vivían, ellos sabían perfectamente las profecías, conocían de todas esas cosas, el papel que debían desempeñar, la importancia de las cuestiones implicadas y también sabían lo que Israel debía hacer. Nosotros debemos conocer los tiempos en los que vivimos a medida que nos acercamos a la llegada de la era de Sukkot. Debemos saber lo que debemos hacer como pueblo de Elohim, lo que Él quiere de su ejército. Somos hombres y mujeres con un tenaz sentido de propósito y misión según la mente de Elohim, de acuerdo con lo que Él nos ha estado revelando en las Escrituras. Se repite varias veces que los hombres de David eran hombres que podían alinearse en formación de combate. Dice en varios pasuquín, dice hombres aptos para la guerra, listos para la batalla con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a apoyar a David de todo corazón. Hombres dispuestos para la batalla, hombres aptos para la guerra, dispuestos para la batalla. En varias partes se repite. Esto enfatiza la importancia de que los hombres luchen como un ejército bien coordinado. Por más capaces que fueran por sí solos, ellos no luchaban como soldados individuales, sino como un ejército bien coordinado, donde cada soldado conocía su rol y su responsabilidad, y de esa manera era capaz de cumplir su parte a cabalidad, luchar con eficacia y poder dar apoyo a sus compañeros. De la misma manera, nosotros debemos ser capaces de pelear una buena batalla como un ejército unido, bien coordinado, en el que cada uno conozca su función. Y como los hombres de David debemos luchar como un solo corazón, ¿no es cierto? Por la causa de nuestro Adón, debemos luchar por él de todo corazón. Para tener éxito en la guerra, la lealtad, la unidad y el compromiso son cruciales. Por eso que Hasatán siempre le apunta a la división en todas las partes del cuerpo de Mashiach. El Pasuk 33 también menciona toda clase de armas de guerra, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos roles diferentes en la guerra espiritual y se necesita diferentes tipos de armas para pelear una batalla. Elohim nos ha dado diferentes dones espirituales para que nosotros podamos cumplir nuestras responsabilidades totalmente disímiles, desiguales y complementarnos justamente unos a otros. Todos estos combatientes listos para la batalla de todo corazón fueron a Hebrón para proclamar a David rey sobre todo Israel. De igual manera, todo el resto de Israel participaba del mismo sentir para proclamar rey a David. Nosotros también debemos venir a nuestro Adón Yahshua con corazón perfecto, totalmente sometidos a él como nuestro rey. El ejército del Adón está comprometido con el avance del reino de Elohim para que el corazón y la mente de todas las personas se sometan al señorío y reinado de Mashiach. Como soldados del ejército del Adón, esa es nuestra tarea y tenemos que realizarla con plena devoción, con total entrega. Para poder ser un ejército poderoso para Elohim se necesitan creyentes fuertes, sanos, que hagan su parte individual como es debido. Cuando podemos funcionar bien en una vida de congregación saludable, entonces podrá manifestarse la multiforme sabiduría de Elohim, no solo en el mundo visible, sino también en el ámbito espiritual, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto es lo que Yahweh justamente nos dice: a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, se me ha conferido este favor de anunciar entre los gentiles la buena noticia de las inescrutables riquezas del Mashiach, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Yahweh, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. En la medida que los creyentes se relacionen más y más con las riquezas inescrutables de Mashiach, se hagan fuertes en el Adón y los sirvan de forma eficaz según el plan revelado de Elohim y no según se nos cruza la cabeza a cada uno de nosotros, la multiforme sabiduría de Elohim se manifestará por medio de la congregación en el campo espiritual. De esa manera estaremos diciendo
Yahweh tenía razón. Desde el primer día, Él era la elección correcta a ser realizada y continúa haciéndolo. Eso es lo que decimos cada vez que luchamos por Él y de esa manera es que damos golpes a nuestro enemigo. Esto está de acuerdo con el propósito eterno que fue hecho en Yahshua HaMashiach, conforme al propósito eterno que se realizó en el Mashiach Yahshua, ¿no es cierto? Dice en Efesios 3. Ninguna de estas cosas puede ocurrir por nuestra propia fuerza, sino solamente en la medida que somos fortalecidos por medio de su Ruach en nuestro hombre interior. En conclusión, la intención de Elohim no es solo levantar creyentes fuertes de forma individual, sino también un ejército poderoso para el Adón, para pelear la buena batalla de la fe, contribuir al avance de su reino y liberar a los cautivos. Su intención es que los que están bajo cautiverio se liberen del dominio de las tinieblas y pasen al reino de Elohim, y que cada creyente pueda vencer al enemigo en todos los aspectos de su vida. Nosotros podemos contribuir de buena manera en la lucha contra las fuerzas de las tinieblas solo si somos fuertes en el Adón y estamos bien cimentados en él y en la verdad. Por lo tanto, debemos esforzarnos cada vez más por crecer en fortaleza, integrándonos en una vida de congregación sana, aprendiendo y creciendo con los hermanos, cumpliendo nuestra parte como es debido. Si nosotros somos el cuerpo, somos el tronco del árbol, somos las ramas del árbol que es Mashiach, ¿no es cierto? En él nos injertamos como ramas y de esa manera también traemos a los demás para que sean injertados también, no los traemos para que queden sueltos por ahí, ¿no es cierto? Los traemos para que sean injertados también, de manera que nosotros mismos debemos estar injertados para poder decirle a la gente acá, este es el árbol donde debemos injertarnos. Resulta vital que crezcamos fuertes, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, que estemos bien equipados para la guerra espiritual y que seamos competentes en ella, porque nosotros somos las herramientas que Él ha determinado usar en esta guerra. A medida que aprendemos a pelear la buena batalla, seguimos aprendiendo y creciendo cada vez más fuertes en el Adón. Bien, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes, ¿sí? Para preguntas y comentarios. Bienvenido, Mariano.